Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues este vídeo es una recopilación de casos que a día de hoy no han conseguido resolver, de ahí el título. Como siempre podéis dejarme en los comentarios todas vuestras teorías, así que dicho esto, no me enrollo más y empezamos. El hombre que aparece en la imagen era Nick Cordova, nacido el 16 de octubre de 1979 en Scottsdale, Arizona. Nick tenía un hermano llamado Chase y una hermana llamada Cherry, y los tres fueron criados solo por Teresa, su madre. En 1998 se graduó en la escuela secundaria Chandler, donde fue un ávido jugador de fútbol y luchador. En su juventud se ganaba la vida como entrenador personal, pero después cambió de profesión de manera radical. Y es que se pasó al sector de la venta y reparación de calefacción y aire acondicionado. Esto le llevó a montar su propio negocio de calefacción y refrigeración junto a un socio silencioso, que para los que no lo sepáis es un socio que no participa diariamente en el control de la empresa, es simplemente un inversor o un accionista. Nick y esta persona llamada Dave Sweetman tenían cada uno el 50% de la empresa Gilbert Air. En 2003, Nick conoció a Lisa y el 8 de octubre de 2011 contrajeron matrimonio. Juntos tuvieron dos hijos, Cruz, que tenía 8 años en el momento de los hechos, y Capri, de 5. Todos cuentan que era una familia muy bonita y de Nick destacan lo cariñoso y atento que era con los pequeños. Junto a su mujer siempre estuvo involucrado en su crianza. De hecho, el plan del hombre era trabajar lo máximo posible en su negocio durante unos 5 años para después venderlo y así pasar tiempo de calidad con su familia. Para poder llegar a esta meta trabajaba muy duro. Se presentaba en la oficina a primera hora de la mañana y a veces no se iba hasta la medianoche. Sus clientes lo amaban y él fue quien realmente hizo que el negocio fuera lo que era. Por otro lado, su tiempo libre lo pasaba con su familia y amigos o restaurando uno de sus vehículos. Tenía verdadera pasión por la equitación y pasó muchos fines de semana y vacaciones en Sycamore, Glamis y Box Canyon. Le encantaban las acampadas, los viajes en barco al lago y las excursiones de un día a caballo por el desierto. Aunque era conocido por llegar siempre tarde, Nick nunca decía que no a su familia y amigos. Si le pedían ayuda económica, estaba dispuesto a dejarse hasta la camisa. Pero la vida perfecta de la familia Cordova cambió de manera trágica el 27 de mayo de 2020. El 27 de mayo de 2020, pasadas ya las 5 de la tarde, Nick, de 40 años, estaba trabajando como siempre en su oficina. Alisa se encontraba en casa con los niños, quienes estaban emocionados en ese momento con un truco de TikTok. La emoción era tal que le pidieron a su madre hacer una videollamada con Nick para poder enseñarle dicho truco. La mujer accedió y mientras su marido hablaba por FaceTime con los niños, ella se quedó en la cocina lavando los platos. Durante ese tiempo pudo escuchar a los pequeños entusiasmados hablando con su padre. Sin embargo, de repente sucedió algo. Alisa desde la cocina escuchó los gritos de sus hijos. Al principio pensó que era una broma, pero uno de ellos comenzó a gritar que algo le estaba sucediendo a su papá.
Ella inmediatamente entró en la habitación en la que estaban y les quitó el teléfono. Cuando miró la pantalla no entendía muy bien lo que sucedía porque las imágenes eran confusas y el ruido desde el otro lado era raro. Pero al escuchar los gritos de su marido y un susurro, supo que algo andaba realmente mal. Alyssa entró en pánico y aunque exactamente no sabía lo que estaba pasando, decidió llamar a emergencias desde otro teléfono diferente. And you're calling from Scottsdale? I'm calling from Scottsdale. We were FaceTiming. My kids are FaceTiming him, and then I just heard screaming. I thought it was a joke, and somebody came in. Okay, this is your husband's work, and it's Gilbert Yes, Air? my husband's work, Gilbert Air. It's just him and his manager that work there, but someone came in, and I think they're just, like, beating him. I'm pretty sure I saw a gun. Al mismo tiempo, Alyssa tenía a Nick por FaceTime. Sabía que lo que le estaba sucediendo no era nada bueno. Por eso comenzó a gritar que había avisado a la policía para que quien estuviese haciéndole algo le dejara en paz. Okay, are you hearing anything? I just hear moaning. I don't know if it's him or the manager. Okay, I've got help on the way, okay? Please hurry. Hurry, Okay. hurry, hurry. How many people did you see in there? I didn't see anyone. I just saw like the phone like rustling around, and then I'm pretty sure I saw a black glove or gun above. I didn't hear any shots or anything though. I could hear him saying what, like yelling, screaming. Someone was hitting him. Who's there? Who is that? I'm on the phone. I have police on the phone. Who is that? Who's there? Pick up the phone. David who? Dave. Dave, pick up the phone. What is going on? Where's my husband? I have the police on the phone. You don't know Yes, who he where's is? Nick? Do you know who this gentleman is? He's not there? Someone came in. Is Okay, he okay? What's going on? Dave! Ma'am, tell me what's happening. Who is the guy you're talking to? His coworker's there, his partner. Can you answer my question? Is that his coworker? Bella! Ma'am, who is Dave? No! Can you please no, answer no, my no, no. questions? Ma'am. Dave's his partner. Dave's his partner. He just came into the building. I don't know. Okay, I need you to Dave! tell me what is happening. I've got officers on the way. I don't know. He's just saying, oh, my God. He grabbed the phone and just said, oh, my God. Dave! Tras hablar con emergencias, la mujer subió al coche con los niños para ir al trabajo de Nick. Durante el trayecto llamó a la madre de su marido, ya que los dos estaban muy unidos y creía que tenía derecho a saber lo que estaba ocurriendo. Cuando Alyssa llegó a Gilbert Air, quedó horrorizada. Varios coches de policía rodeaban ya el negocio e incluso había cintas de precaución para mantener a las personas alejadas de la escena. La mujer pidió a los niños que se quedaran en el coche mientras ella iba hasta donde en teoría estaba su marido. Varios agentes la detuvieron porque no se podía acceder al recinto. Allí observó que había una ambulancia. Cuando Alyssa se identificó, los policías le dijeron que ese vehículo era para su marido, quien lamentablemente había sido asesinado. Tras esta terrible noticia, Alyssa cayó al suelo y es que no podía creer que su esposo estuviera muerto. A día de hoy, la policía no ha revelado cómo murió Nick, aunque según recogieron varios medios en su momento, fue por herida de bala. Afortunadamente, como en las imágenes no se podía distinguir nada, sus hijos no vieron cómo le quitaban la vida. Según los investigadores que llevan el caso, la tarde de los hechos, dos hombres fueron vistos huyendo de la escena poco después. Uno de los sospechosos fue grabado por las cámaras de seguridad que había en la tienda de una gasolinera cercana. Aún así, todavía les están buscando. Lo realmente extraño de este vídeo es la línea de tiempo. Por las horas parece que los sospechosos entran y salen muy rápido del negocio de Nick.
Si entraron, le quitaron la vida y después bajaron por la calle hasta una tienda, fue todo en cuestión de unos 5 o 10 minutos como mucho. Según Alyssa, sus hijos llamaron a Nick por FaceTime a eso de las 5:25 de la tarde y solo unos segundos después dijeron que algo andaba mal con su papá. A las 5:30 la mujer llamó a emergencias y la hora que marca el vídeo de la tienda son las 5:33. Todos se preguntan quién entra en un negocio, mata rápidamente a un hombre y luego camina con mucha indiferencia hasta una tienda. Incluso en el vídeo se puede ver al chico que en teoría es sospechoso muy tranquilo. Para nada se puede llegar a intuir que le acaba de quitar la vida a una persona. Hace poco Alyssa habló con un youtuber llamado Tyson Draper. Una de las cosas que le contó fue que Nick no era la única persona que estaba esa tarde en la oficina. Al parecer el gerente ya se había ido a su casa, pero Dave Sweetman, su socio silencioso, estaba en la oficina ese día. De hecho, en la llamada a emergencias se puede escuchar cómo la mujer se dirige a él. Dave normalmente solo iba una vez al mes. Sin embargo, la semana del asesinato estuvo en la oficina el lunes, el martes y el día de los hechos. Según diferentes medios, Dave declaró que esa tarde no vio nada porque alguien le golpeó y le dejó inconsciente. Debido a esto, no recordaba nada. La policía nunca informó que otra persona hubiese resultado herida durante el asalto, y mucho menos su socio comercial. Otro dato interesante es que el día que mataron a Nick, la empresa estaba abierta al público de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Alyssa mencionó que su marido siempre cerraba la puerta después de la hora del cierre con llave. La policía todavía no ha mencionado si la puerta estaba cerrada en el momento en el que entraron los intrusos y si en ese caso entraron por la fuerza. Esto sin duda puede ser una pieza clave en el caso. En breve se cumplen 2 años del asesinato de Nick y todavía no han arrestado a nadie. Los sospechosos, incluido el hombre que fue grabado por la cámara de seguridad de la tienda, todavía no han sido identificados. Tiempo después, Alyssa contó en una entrevista lo siguiente: "La vida ha sido una pesadilla, de hecho estamos viviendo una pesadilla. Mis hijos echan de menos a su padre y yo echo de menos a su padre. Intento mantenerme fuerte por ellos, pero es duro ser fuerte cuando te estás muriendo por dentro." My kids and I were FaceTiming him when he was attacked. The kids, they didn't see anything. It was just kind of like you would see a phone in a pocket. You saw white, but I knew as soon as my daughter said something's wrong with Dad, I grabbed the phone. Cherry también habló sobre su hermano. Él era mi referente masculino mientras crecía. El hombre que se suponía que me acompañaría por el pasillo el día de mi boda. Se suponía que debía estar allí. La familia tiene una página para recaudar fondos destinados a una investigación más profunda del caso. Además ofrecen $10,000 de recompensa para cualquier persona que les lleve hasta el culpable o culpables de la muerte de Nick. El hombre no tenía enemigos, lo que hace que el caso sea realmente extraño. Además, todas las preguntas importantes siguen sin tener respuesta, como por ejemplo, ¿cómo entraron los culpables en el edificio? ¿Estaba cerrado o no? ¿Por qué estos dos hombres elegirían quitarle la vida a Nick? ¿Trabajaban para otra persona? Ojalá algún día su familia pueda saber la verdad y cerrar este capítulo tan doloroso.
Ellen Ray Greenberg nació el 23 de junio de 1983 en la ciudad de Nueva York. La joven era la única hija de Joshua y Sandra Greenberg, quienes trabajaban como dentistas. Sus padres cuentan que era una chica muy femenina, amable, brillante y cariñosa. Desde siempre quiso dedicarse a la enseñanza, cosa que consiguió con el paso del tiempo. Se le daba tan bien su trabajo y era tan entregada que la mayoría de sus alumnos la adoraban. En 2008, Ellen inició una relación de pareja con Sam Goldberg, un productor de la cadena de televisión NBC. Cuando llevaban 3 años juntos, se comprometieron y planearon casarse en agosto de 2011. En ese momento, la pareja residía en Filadelfia y Ellen, de 27 años, trabajaba como maestra de primer grado en la Academia Juniata Park. Aparentemente, todo parecía normal hasta que el 26 de enero de 2011 sucedió la tragedia. La mañana del 26 de enero de 2011, Ellen fue a trabajar como cualquier otro día. Durante el trayecto habló con su madre por teléfono de temas cotidianos como los impuestos y lo mucho que estaba nevando. Y es que justo en ese momento la ciudad de Filadelfia estaba siendo azotada por una tormenta de nieve. Por este motivo no tuvieron más remedio que suspender las clases, lo que llevó a que Ellen regresara a su domicilio antes de tiempo. Sin embargo, en el camino hizo algo que será muy importante en el futuro de la investigación, y es que se detuvo para llenar el depósito de gasolina de su coche. En la casa se encontró con Sam, su prometido, quien a las 5 menos cuarto dejó a la mujer sola para ir al gimnasio que había en el complejo de apartamentos. El hombre fue la última persona que la vio con vida. Cuando Sam regresó a las 5:30 e intentó abrir la puerta del apartamento, notó que algo se lo impedía. La puerta solo cedió unos centímetros y gracias a eso pudo observar que alguien había puesto la cerradura giratoria. Esto era algo que solo se podía hacer desde el interior. Según su versión, golpeó repetidamente la puerta gritando el nombre de Ellen. Después la llamó por teléfono 2 veces, pero no solo eso. Además envió varios mensajes de texto a los que la mujer nunca respondió. Del contenido de estos hablaré más adelante. En ese momento, Sam bajó al vestíbulo para hablar con el guardia de seguridad. Lo que le dijo fue que su novia le había dejado fuera del apartamento mientras él estaba en el gimnasio y que necesitaba que alguien le ayudara a derribar la puerta. Pero como esto iba en contra de la política de la empresa, el hombre se negó. Aún así, Sam volvió al vestíbulo varias veces para tratar de persuadir al guardia. Finalmente regresó al apartamento y derribó la puerta él mismo. Una vez dentro, encontró una escena escalofriante. Sentada en el suelo de la cocina estaba Ellen cubierta de sangre y a simple vista parecía que había sido apuñalada en varias ocasiones. Su espalda estaba apoyada contra los muebles de la cocina, mientras que sus piernas estaban extendidas frente a ella. Apretada con fuerza en la mano izquierda de Ellen había una toalla blanca completamente limpia y en la encimera de la cocina un cuenco de fruta a medio partir. En ese momento, Sam llamó a emergencias. Eran ya las 6:33 de la tarde. Oh my God, oh my God. Okay, How old is thank you. she? She's 27. 27. And there's no sign of life at all? Like, No, pinch her into her arm. no, please don't be. What? Pinch her into her arm and tell me if she responds to pain. She's... Ellie! La operadora le dijo que tratara de hacer la maniobra de reanimación, para lo que Sam no tuvo más remedio que tumbar a Ellen en el suelo. Sin embargo, al intentar hacerla, el hombre encontró un cuchillo dentro del pecho de su prometida. Inmediatamente, desde el otro lado del teléfono, le dijeron que detuviera dicha maniobra. Cuando las autoridades llegaron a las 7 menos 20 de la tarde, solo pudieron certificar la muerte de Ellen.
Según la autopsia, la mujer había sido apuñalada 20 veces. 8 en el pecho, 10 en la nuca, una en el abdomen y otra en el cuero cabelludo. Por otro lado, no presentaba señales de lucha o de haberse defendido. Y además, el cuchillo mencionado por Sam seguía hundido en el pecho. Debido a esto, el médico forense concluyó que Ellen había sido asesinada y dictaminó que el caso era un homicidio. Durante la investigación, los agentes descubrieron varias cosas interesantes. Y es que la pareja no llevaba una vida tan idílica como daban a entender. Al parecer, Ellen sufría ansiedad paralizante y meses antes de la boda les dijo a sus padres que quería volver a casa sola. Cuando le preguntaron qué le preocupaba, Ellen les dijo que no quería hablar de eso e insistió que no tenía nada que ver con su prometido. Siguiendo el consejo de su madre, Ellen fue a ver a un terapeuta que le recetó Klonopin, un medicamento contra la ansiedad. Una semana después, la joven le contó a su madre que el medicamento le estaba yendo muy bien y que se sentía muy feliz. Pero sus sentimientos de alivio no duraron mucho. La ansiedad regresó a su vida y Ellen se volvió inusualmente retraída. Ya no era su yo jovial y floreciente. Según su terapeuta, el trabajo de Ellen era el culpable de su ansiedad. En ese momento estaba luchando con un par de estudiantes difíciles y la angustia era tal que llegó un punto en el que se planteó renunciar a su puesto. El profesional añadió que no había señales de que Ellen sufriera abusos por parte de su pareja y que incluso sonreía cuando hablaba en la consulta de Sam. Cuando los investigadores revisaron el apartamento, no encontraron signos de entrada forzada. Tampoco hallaron ADN o huellas dactilares distintas a las de Ellen en el arma homicida. La barra que había en la puerta había sido accionada desde el interior y no había otra forma de salir del apartamento. A pesar de que la pareja vivía en un 6º piso, revisaron el balcón, pero en la nieve no había ningún tipo de pisada. Las cámaras de seguridad no mostraron a nadie entrando o saliendo del edificio. Algo que fue muy significativo para los agentes era que en el portátil de Ellen había búsquedas en Google sobre cómo quitarse la vida sin dolor y rápido. A esto hay que añadir que los registros de la llave de Sam coincidían con la coartada del gimnasio, lo que le excluyó por completo como sospechoso. Con todo esto y sabiendo además que Ellen tomaba un medicamento para la ansiedad, el Departamento de Policía de Filadelfia llegó a la conclusión de que la joven se había quitado la vida. Y aquí surge la gran pregunta: ¿pudo realmente Ellen apuñalarse a sí misma hasta en 20 ocasiones? Según el Centro de Atención que se dedica a prevenir los ataques autolíticos, nadie se quitaría la vida de esta forma, y mucho menos yendo completamente vestida como fue el caso de Ellen. Tal vez alguien le quitó la vida, usó guantes y limpió a conciencia la escena del crimen. Esto explicaría por qué solo se encontró ADN de Ellen en el arma homicida. También explicaría por qué apenas había salpicaduras de sangre donde se encontró el cuerpo. Pero como los investigadores dieron por hecho que Ellen se había quitado la vida, no realizaron una prueba estándar de luminol. Sin duda, esto podía haber determinado si la sangre se había limpiado. Pero la cosa no termina aquí, y es que días después llegó un informe de un neuropatólogo forense con el que consultó la policía. Sin duda esto supuso un duro revés para los padres de Ellen. En dicho informe, el médico concluyó que una de las heridas de arma blanca de la nuca golpeó la médula espinal de la mujer, cosa que podría haberla dejado entumecida. Aún así, según la conclusión final, la mujer pudo continuar clavando el arma hasta su fallecimiento.
El informe de este médico cambió de manera oficial la causa de la muerte de Ellen. Así que el 7 de marzo de 2011 pasó de ser un homicidio a un ataque autolítico. El caso se cerró al instante citando sus problemas de salud mental y el hecho de que fue encontrada en un apartamento cerrado sin signos de lucha y sin ningún rastro de ADN de otra persona. Pero los padres de la chica lo tenían claro, para ellos se trataba de un homicidio combinado con un trabajo de investigación fallido. El hecho de que cerraran el caso les dejó destrozados. Así que, no creyendo la versión oficial, contrataron al abogado Joe Podraza para que investigara por su cuenta. Y hay que decir que este hombre descubrió demasiadas cosas inquietantes. Cuando Podraza se puso en contacto con el neuropatólogo que figuraba en el informe que fue definitivo para el cierre del caso, se llevó una gran sorpresa. El médico le dijo que no recordaba haber trabajado en el caso de Ellen. De hecho, afirmó que en ese momento estaba trabajando en un hospital infantil y que además la persona que en teoría falsificó su firma había escrito mal su nombre. Esto llevó a que los padres de Ellen contrataran también a su propio patólogo forense. Se trataba ni más ni menos que de Cyril West, conocido por cuestionar la teoría de la bala única en el caso de JFK. West revisó el informe anterior y se sorprendió al descubrir la cantidad de puñaladas que Ellen presentaba en su cuerpo. No podía creer que la policía pensara que la mujer se había quitado la vida. Este forense determinó que la herida de arma blanca que había golpeado la médula de Ellen le habría provocado un dolor intenso y dejado inconsciente o muerta, lo que hubiese imposibilitado que se siguiera haciendo daño a sí misma. Por otro lado, Sam dijo a las autoridades que encontró a Ellen apoyada en los muebles de la cocina. Cyril West observó por las fotos de la autopsia que la mujer tenía una mancha de sangre seca que corría horizontalmente por su mejilla desde la fosa nasal hasta la oreja. Para él solo había 3 posibilidades. De forma irónica dijo que la primera posibilidad era que Ellen se quitó la vida y luego movió su propio cuerpo. La segunda posibilidad era que alguien le quitó la vida y movió su cuerpo. Y la tercera, que el torrente sanguíneo fue capaz de desafiar la gravedad por sí solo. Cuando Joe Podraza revisó la investigación que hizo la policía, encontró más inconsistencias. Por ejemplo, cuando Sam halló el cuerpo sin vida de Ellen, antes de avisar a emergencias, llamó a sus padres y a su tío, que era abogado. También descubrió que durante su entrevista con la policía, Sam contó que el guardia de seguridad estaba presente cuando derribó la puerta del apartamento, pero el guardia dijo que nunca dejó su puesto en el vestíbulo. Y que además, cuando Sam se le acercó diciendo que venía del gimnasio, llevaba botas y no zapatillas de deporte. En 2017, un nuevo análisis de investigación criminal mostró evidencia de hematomas severos en todo el cuerpo de Ellen en varias etapas de curación, así como una marca de uña y un hematoma en el cuello. Esto indicaba que había habido un estrangulamiento manual. En este análisis, la causa de la muerte aparecía como homicidio. Algunas heridas son prácticamente imposibles de autoinfligirse, y ciertamente al menos 2 de las heridas por detrás son tan devastadoras que hacen que Ellen sea incapaz de defenderse. Podrían haber sido suficientes para matarla, declaraciones de Joe Podraza. Tiempo después se unió a la investigación de la familia Tom Brennan, un veterano de la policía jubilado que se ofreció a trabajar en el caso gratis. Tom echó un vistazo a los archivos y rebatió el hecho de que Ellen no presentara heridas defensivas en su cuerpo.
Según su experiencia, que éstas no estuvieran no significa que la mujer se hubiese quitado la vida, sino que había sufrido lo que se conoce como un ataque relámpago. El culpable ataca con tanta sorpresa y de forma tan rápida que la víctima apenas lo ve venir, de ahí que no intente defenderse. A medida que la familia reclutaba expertos para la investigación, el forense Henry Lee se unió al equipo. Henry trabajó en el caso de O.J. Simpson y revisó el caso de Ellen. Para él, la cantidad y los tipos de heridas con sus patrones de manchas de sangre no eran consistentes con el hecho de quitarse la vida, y sí lo eran con un homicidio. Pero si fue un homicidio, ¿cómo se cerró la puerta por dentro? Tom Brennan tenía respuesta para esto, y es que en internet circulaban varios vídeos en los que se mostraba cómo activar desde el exterior una cerradura giratoria con una tarjeta de crédito, una banda elástica o una percha. Además, con el paso de los años se han ido descubriendo más cosas. Por ejemplo, fueron 2 los cuchillos que causaron las heridas de Ellen. Uno dentado, que fue el que se encontró dentro de su cuerpo, y uno liso que nunca apareció. También se supo que Ellen nunca había hecho una búsqueda en Google sobre cómo quitarse la vida. La mujer solo había buscado el efecto del clonopin en el aumento de peso, lo que derivó en búsquedas fantasmas relacionadas con quitarse la vida. Sandra Greenberg siempre se ha hecho una pregunta, y es que si su hija realmente pensaba quitarse la vida, ¿por qué ese día llenó el depósito de gasolina del coche antes de llegar a su casa? Durante bastante tiempo, muchos se preguntaron si Ellen estaba en una relación de pareja abusiva. Y es que los mensajes de texto que Sam envió a Ellen cuando en teoría no podía abrir la puerta parecían más bien amenazas. Mensajes de texto de Sam Goldberg. Hola, abre la puerta. ¿Qué estás haciendo? Me estoy cabreando. Hola, será mejor que tengas una excusa. ¿Qué diablos? ¡Ah! No tienes idea. Los padres de Ellen contaron que en las semanas previas a su muerte, su hija estaba inusualmente callada. Además, cuando intentaban hacer planes para reunirse, siempre respondía lo siguiente: tendré que ver lo que dice Sam y necesito verificarlo con él. La ansiedad intensa, los cambios repentinos de comportamiento y la temerosa necesidad de pedir permiso para reunirse pueden ser síntomas de violencia doméstica. Los moretones en varias etapas de curación también son un gran indicio, y Ellen tenía todo lo anterior. Recientemente se anunció al público que la puerta del apartamento de la pareja no fue derribada y que el único daño que se encontró fue en la cerradura, donde faltaba uno de los tornillos. Como ya podéis imaginar, este tornillo nunca fue encontrado. También se sabe que la familia de Sam regresó a la escena del crimen al día siguiente y se llevó su teléfono móvil, su portátil y el teléfono móvil de Ellen. En su defensa, solo se puede decir que el hombre colaboró con la policía y que nunca fue arrestado ni acusado de nada. Aunque esto es normal si tenemos en cuenta que desde un primer momento la policía se cegó con la idea de que Ellen se había quitado la vida. A día de hoy, Sam Goldberg vive en Nueva York con su esposa y sus 2 hijos. En 2020, los padres de Ellen presentaron una demanda contra el médico forense de Filadelfia para que cambiara la causa oficial de la muerte. Es decir, querían que pusieran el expediente que había sido un homicidio, y tal vez con esto había alguna posibilidad de reabrir el caso. Un juez dictaminó que la demanda seguiría adelante y gracias a eso se celebró un juicio en 2021. El abogado de los Greenberg presentó todas las pruebas que habían recopilado con la ayuda de los expertos mencionados anteriormente.
Además, testificó la neuropatóloga Lindsay Emery, quien fue contratada por el Estado para revisar las heridas de la médula de Ellen. La evaluación de Lindsay determinó que Ellen no estaba viva cuando recibió algunas de las puñaladas. What's significant here is that there's no hemorrhage. And in your experience, no hemorrhage can equate to the person having been deceased at the time of the administration of the trauma. Yeah, I mean, in general, no hemorrhage means no pulse. El abogado de los Greenberg añadió lo siguiente: las personas sin pulso no hacen lo que en teoría hizo Ellen repetidamente, de modo que por sí mismo establece que quitarse la vida es absolutamente imposible en este caso, y no solo justifica, sino que exige cambiar el certificado de defunción. Con todo lo dicho, pensaréis que el caso se reabrió o que admitieron que fue un homicidio. Pues lamentablemente no fue así, porque el año pasado el portavoz del fiscal del distrito dio a conocer sus últimas conclusiones. Para él, Ellen se quitó la vida, así que no había más y el caso se cerró. Después de tantos años de lucha, los Greenberg sintieron que las autoridades les habían fallado una vez más. Contaron que para este nuevo juicio, el fiscal general nunca se puso en contacto con ellos ni con ninguno de los expertos que habían investigado el caso por su parte. A día de hoy, Josh y Sandra Greenberg siguen luchando para que se haga justicia por su hija. También instan al fiscal general de Pensilvania para que reabra el caso. Voy a estar a 2 metros bajo tierra antes de que esto termine. Hasta que no se aclare que Ellen no se quitó la vida, esto no ha terminado. Declaraciones de Joshua Greenberg. El caso de hoy nos lleva hasta la ciudad de La Grange, Georgia, lugar donde nació y creció Kyle Clinkscales, el único hijo de John y Mary Louise. En 1972 se graduó en la escuela secundaria La Grange, donde era muy querido por sus compañeros y profesores. Además, estaba muy unido a sus padres y era miembro de la Iglesia Bautista de su ciudad. Tras la secundaria se matriculó en la Universidad de Auburn, Alabama, donde destacó en baloncesto y béisbol. Sin embargo, los estudios no le iban tan bien. Según sus amigos, esto se debía a que él nunca quiso ir a la universidad, simplemente lo hizo para complacer a sus padres. En 1976, Kyle, de 22 años, vivía en Auburn, donde tenía las clases. 2 veces a la semana recorría 64 kilómetros en coche hasta La Grange, porque allí trabajaba como camarero en el Club Moss. El martes 27 de enero a Kyle le tocaba trabajar, así que fue primero a la casa de sus padres. Poco antes de las 4 salió hacia el club. Y a las 11, cuando su turno terminó, se despidió de sus compañeros de trabajo y se dirigió al parking. El gerente vio cómo Kyle abría su Ford Pinto blanco del 74 y entraba en él. Le quedaban por delante 45 minutos de viaje hasta su apartamento, pero lamentablemente nunca llegó y durante décadas su desaparición fue todo un misterio. En aquella época, Kyle compartía piso con un chico llamado Phil Langford. Los dos tenían horarios diferentes y era común que pasaran días sin verse. Debido a esto, Phil no se dio cuenta de que esa noche su compañero no había regresado al apartamento. John y Mary Louise llevaban 3 días sin noticias de su hijo. La última vez que estuvo con ellos, la mujer lavó y planchó parte de su ropa. Al salir por la puerta, Kyle le dijo que pasaría a recogerla antes de su turno del viernes, pero ese día no se presentó. Su padre lo que hizo fue llamar al restaurante para ver si Kyle había llegado, pero le dijeron que ese día lo tenía libre.
John recordó que su hijo le había mencionado que iría a Gainesville, Florida, para ver un partido de baloncesto. Así que dio por hecho que pasaría el fin de semana fuera y que les llamaría a su regreso. El martes siguiente, Kyle estaba programado para trabajar a las 4 de la tarde y su madre pasó el día esperando la llegada de su hijo. Mary Louise llamó al club y descubrió algo que la dejó muy angustiada. Kyle no había ido a trabajar y esto no era algo normal en él. Pero cuando se dieron cuenta de que nadie había hablado con Kyle desde el martes anterior, entraron en pánico. Y es que fueron conscientes de que el chico llevaba una semana desaparecido. John denunció la desaparición a la policía y lo primero que hicieron los agentes fue hablar con el gerente del Club Moss. El hombre les contó que esa noche Kyle terminó su turno de mal humor. Aunque normalmente se llevaba bien con todos los clientes, le tocó tratar con un hombre particularmente detestable, cosa que le molestó mucho. Antes de salir tomó un par de copas, pero no estaba intoxicado. Con toda esta información, los agentes elaboraron una primera teoría. Tal vez Kyle tuvo un accidente de coche después de beber. La Policía Estatal de Alabama y Georgia pasó horas conduciendo por todas las rutas posibles que el chico podría haber tomado esa noche. Sin embargo, no encontraron señales de que un automóvil se hubiese salido de la carretera. Sin importar la ruta que hubiese tomado, registraron el río Chattahoochee y sus alrededores. Aunque este no tenía profundidad, necesitaban comprobar que no estaba allí, pero tampoco encontraron nada. A partir de aquí, sin señales de juego sucio, los investigadores plantearon a los padres una posibilidad. Quizás su hijo se había ido de manera voluntaria. Pero John y Mary Louise estaban convencidos de que esto era imposible. Es verdad que en la universidad no le iba bien, pero nunca hubiese huido por ese motivo. Cuando registraron el apartamento de Kyle, los agentes comprobaron que no faltaba nada. Estaba su ropa, artículos personales, comida reciente que había comprado y sus 2 gatos a los que adoraba. Todos los que le conocían coincidieron en algo: nunca habría dejado a sus mascotas. Pero no solo eso, Kyle había hecho planes a medio plazo. Al parecer se inscribió en una liga de fútbol de verano y estaba muy emocionado por la cita que tenía para el baile del día de San Valentín. Los funcionarios del Departamento de Policía de La Grange admitieron que estaban muy desconcertados con el caso. Por un lado, no tenían evidencia de juego sucio, y por el otro, Kyle no parecía el tipo de persona que huiría sin previo aviso. El siguiente paso fue pedir ayuda al público para localizar el Ford Pinto blanco del joven, ya que estaban convencidos de que esto sería la clave para resolver el caso. Aún así, no obtuvieron ninguna pista. Entonces surgió otra teoría. Kyle esa noche recogió a un autoestopista peligroso que le habría quitado la vida para llevarse su vehículo. Inmediatamente incluyeron en su base de datos el coche de Kyle como robado, cosa que tampoco les llevó a nada. Con el paso de los meses, las investigaciones se estancaron y el caso finalmente se enfrió. Aunque los agentes ya no buscaban activamente a Kyle, su familia se negó a abandonar la búsqueda. Sus padres publicaron numerosos anuncios en los periódicos para localizar a su hijo. También colgaron carteles con su foto y un año después de su desaparición ofrecieron una recompensa de $2,000 por cualquier tipo de información que condujera hasta su paradero. Para 1980, decenas de personas ya habían llamado de todo el país para informar que habían visto a un chico que coincidía con la descripción de Kyle. John siguió todas las pistas que recibió porque estaba muy desesperado por encontrar a su hijo. El hombre tenía la esperanza de que Kyle, agobiado por los estudios, se hubiese ido para despejar su cabeza, pero en el fondo sabía que no era así.
De hecho, después comenzó a creer que estaba muerto, pero esto no le impidió continuar con la búsqueda. El caso de Kyle permaneció frío durante más de una década. En mayo de 1987, los investigadores obtuvieron la primera pista importante. Al parecer, un hombre del condado de Troup que estaba paseando a sus perros encontró una tarjeta de crédito Exxon que pertenecía a Kyle. Lo raro era que a pesar del paso del tiempo, la tarjeta estaba en perfectas condiciones. Los detectives estaban confundidos por el excelente estado de la tarjeta. Esto les llevó a pensar que había estado enterrada hasta poco antes de que la encontraran. Observaron que había caducado en 1973, es decir, 3 años antes de la desaparición. Los padres del chico recordaron que la billetera de Kyle había sido robada en la universidad y tal vez esta tarjeta estaba dentro. Por otro lado, contaron que Kyle a menudo olvidaba deshacerse de sus tarjetas vencidas, así que podría haber estado en su billetera cuando desapareció. Entonces comenzó una búsqueda a gran escala en el área donde se encontró la tarjeta de crédito. Para ello llevaron reclusos de la prisión del condado que ayudaron en varias tareas. Mientras tanto, la Policía Estatal de Georgia envió un equipo de helicópteros para buscar desde el aire. Y hay que decir que no encontraron nada que indicara que el cuerpo de Kyle estaba enterrado en el área. Después de la búsqueda fallida, la investigación se enfrió una vez más, hasta que en 1996 un periódico local publicó un artículo por el 20 aniversario de la desaparición de Kyle. A raíz de este artículo, la oficina del sheriff del condado de Troup recibió una llamada anónima. En ella, un hombre afirmaba que Kyle había sido asesinado y que su cuerpo estaba en el lago Stovall. Inmediatamente drenaron el lago que estaba en una propiedad privada. También usaron detectores de metales y perros rastreadores de cadáveres. Aunque los agentes se negaban a nombrar a los sospechosos, sí que dijeron ante varios periodistas que si encontraban el cuerpo de Kyle, estaban preparados para acusar a más de una persona de su asesinato. Ray Hyde, propietario de un depósito de chatarra local, era uno de ellos. A lo largo de los años hubo varios rumores que le implicaban con la muerte del chico, pero él siempre insistió que no tenía nada que ver con el caso. Tanto la casa como el depósito de chatarra de Ray estaban ubicados a tan solo 1 kilómetro del lago Stovall. Mientras buscaban en el lago, la oficina del sheriff comenzó a registrar su propiedad. Por supuesto, Ray siguió proclamando su inocencia y señaló que nunca sería tan estúpido como para deshacerse de un cuerpo en ese lago. Lo arrojaría frente a la costa de Georgia, cargado con un par de transformadores eléctricos donde los tiburones podrían comérselo. En la casa de Ray, los agentes no encontraron nada que le relacionara con la desaparición de Kyle. Tampoco en el depósito de chatarra ni en el lago. Aún así, estaban convencidos de que él era el culpable de la desaparición. Pero como no pudieron probarlo, el caso se enfrió una vez más. En abril de 2005, John y Mary Louise recibieron una llamada inquietante. Al otro lado del teléfono había un hombre que afirmaba saber lo que le pasó a Kyle. Según declaró días después ante los agentes, cuando tenía 7 años, presenció cómo su abuelo participaba en la eliminación del cuerpo de Kyle. Afirmó que este fue colocado en un barril con varios pesos dentro y que luego dejaron que se hundiera en un estanque. Los investigadores drenaron el estanque en cuestión, pero no encontraron ni el barril ni el cuerpo de Kyle. Lo que sí hallaron fue un lugar donde parecía que alguna vez había estado un barril, pero daba la sensación de que lo habían quitado algunos años antes. A pesar de la falta de pruebas, también se emitió una orden de arresto contra Jimmy L. Jones,
un hombre de 63 años que en alguna ocasión estuvo asociado con Ray Hyde. Jimmy fue acusado de una variedad de delitos, como por ejemplo ocultar una muerte y hacer declaraciones falsas, pero nunca fue acusado de asesinato. El caso continuó abierto, sin embargo la investigación dejó de estar activa. Los detectives estaban convencidos de que Ray mató a Kyle y reclutó a otros para que le ayudaran a deshacerse del cuerpo. En aquella época, Ray era cliente del Club Moss. Según la nueva teoría de la policía, puede que el chico escuchara algo que no debía y que estaba relacionado con sus actividades delictivas. Hay que decir que Ray murió en 2001 sin confesar el crimen, lo que llevó a que el caso se enfriara del todo. Obviamente, la familia y amigos de Kyle se negaron a abandonar la búsqueda. En 2007, John falleció y Mary Louise le siguió a principios de 2021. Tan solo unos meses después encontraron a Kyle. El 7 de noviembre de 2021, un hombre llamó a emergencias al ver que un coche sobresalía de un arroyo en Alabama. Cuando los oficiales llegaron al lugar, vieron el vehículo parcialmente sumergido desde la carretera. Al sacarlo de allí, no daban crédito a lo que veían. Era el Ford Pinto de Kyle. La base de datos confirmó que se trataba de su coche, reportado como desaparecido hacía ya 45 años. Dentro hallaron más de 50 restos óseos que tardaron en identificar. Kyle era hijo único y sus padres habían fallecido, así que tuvieron que tomar varias muestras a parientes lejanos. En una conferencia de prensa, la policía confirmó que los restos hallados en el coche pertenecían al chico. Lo más sorprendente es el lugar donde lo encontraron. Estaba a tan solo 4 kilómetros de la ruta normal que el universitario solía tomar para ir a su casa. Si fue asesinado y dejado allí, o si se salió de la carretera y chocó allí, es algo que esperamos descubrir. Pero han pasado 45 años y es posible que nunca lo sepamos. Hemos drenado lagos, miramos aquí y miramos allá. Analizamos esta teoría y otra teoría y siempre resultó en nada. But it's a great thing. For 45 years we've looked for this young man and looked for this car, and we've drained lakes and we've looked here and looked there and ran this theory down and that theory down, and it's always turned out nothing. And finally yesterday, just out of the blue, Major Wood calls us and he's got the car. Now we've got the car and his ID and hopefully his remains in the car. Su madre siempre tuvo la esperanza de que Kyle regresara a casa. La nuestra era encontrarle antes de que ella falleciera, así que solo el hecho de que le hayamos encontrado me produce un gran alivio. La pequeña de la imagen era Peggy Knobloch, nacida el 6 de abril de 1992 en Alemania. En el 99, Susanne, su madre, se trasladó con ella y con su hermana pequeña Jasmine de Hall a Lichtenberg, una ciudad situada al noreste de Baviera. Una vez allí, las tres iniciaron una nueva vida junto al novio de la mujer. En el año 2001, Peggy tenía 9 años y su madre, que era enfermera geriátrica, pasaba muchas horas fuera de casa por su trabajo. Debido a esto, había días que la niña llegaba del colegio y se iba directamente a la casa de una amiga para esperar a su madre. Pero lamentablemente, una tarde de primavera en la que la niña tenía que regresar a su casa, sucedió la tragedia. El 7 de mayo de 2001 era lunes y Peggy se levantó como cualquier otro día para ir al colegio.
Sin embargo, en el camino de regreso a su casa, algo terrible le sucedió porque nadie más volvió a verla con vida. A la 1:20 de la tarde, unas amigas de la pequeña la vieron por última vez en la parada del autobús escolar que estaba a tan solo 40 metros de su casa. En ese momento llevaba una muñeca Barbie, un bolso y su chaqueta. Cuando Susan llegó a su domicilio, se extrañó al ver que su hija no estaba. La mujer fue a buscarla por el barrio, habló con los vecinos e incluso fue hasta su colegio. Pero allí nadie la había vuelto a ver desde el final de las clases. Fue en ese momento cuando la mujer, presa del pánico, decidió denunciar su desaparición a la policía. La policía inmediatamente, con la ayuda de voluntarios, comenzó a buscar a Peggy de manera exhaustiva. Registraron todos los terrenos que había en 4 kilómetros a la redonda y las aguas fueron exploradas por buzos. Incluso los contenedores de basura de la ciudad fueron vaciados y su contenido registrado. Además, los oficiales del ejército utilizaron aviones con cámaras especializadas, pero sin éxito. Por otro lado, acompañados por un experto y perros, los agentes registraron una zona minera abandonada de Lichtenberg. Este sitio tenía pozos y túneles, así que no querían descartar la posibilidad de que la pequeña se hubiese caído en uno de ellos. Pero los días pasaron sin encontrar ni una sola pista sobre el paradero de Peggy, así que no tuvieron más remedio que descartar la teoría del accidente. En este punto los investigadores ya tenían muy clara una cosa, y era que la niña había sido víctima de un secuestro. Luego surgió la primera pista importante del caso. 2 niños contaron que el día de la desaparición vieron cómo Peggy se subía a un Mercedes rojo con matrícula checa. Esto provocó que los investigadores ampliaran la búsqueda a la República Checa. Sin embargo, no lograron localizar ni a la niña ni al coche. Susan, la madre, concedió varias entrevistas para pedir a los presuntos secuestradores pistas. También quería alguna señal de que la pequeña seguía con vida. La Oficina de Policía Criminal del Estado de Baviera ofreció una recompensa de 25.000 euros para cualquier persona que pudiese aportar información relevante para el caso. Un periódico añadió 3.000 euros más. Como con esta medida nunca obtuvieron pistas fiables, el jefe de operaciones de la policía, Harald Hossel, anunció que no pararían de buscar a Peggy, pero no solo eso. Anunció también que utilizarían para ello todos los recursos humanos y logísticos posibles. En el verano de 2001, un hombre con discapacidad llamado Ulvi Kulak fue sorprendido acariciando a un niño de 7 años del vecindario de Peggy. Cuando los investigadores le interrogaron, contó algo impactante. Según su versión, 4 días antes de la desaparición, había abusado de la pequeña. Luego, el día de los hechos, esperó a que regresara de la escuela para disculparse, pero ella trató de huir y le dijo que avisaría a la policía. Por este motivo, según él, la asfixió y enterró el cuerpo. El cuerpo de la niña no fue encontrado. Por eso, tras estas declaraciones, el 6 de septiembre de 2001, Ulvi fue internado en un hospital psiquiátrico. En ese momento no fue detenido, primero porque no había cuerpo y segundo porque varios testigos le vieron el día de la desaparición de Peggy en otro lugar, así que era prácticamente imposible que fuese el culpable. Aún así, no le quitaron el ojo de encima y tras varios interrogatorios, en octubre de 2002 fue arrestado en el hospital en el que estaba ingresado. Pese a no haber cuerpo, en octubre de 2004, Ulvi fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Peggy Knobloch. En ningún momento tuvieron en cuenta que se había retractado de su primera confesión. En 2014, la presión de los medios y de su familia hizo que se celebrara un nuevo juicio.
Allí se determinó que la declaración de Ulby fue forzada, por no hablar de que había sido interrogado en repetidas ocasiones sin la asistencia de un abogado y sin ser grabado. Finalmente, tras pasar 10 años encerrado en un psiquiátrico, su condena fue anulada y quedó en libertad. Tan solo 2 años después del nuevo juicio, encontraron a Peggy. En julio de 2016, un hombre estaba recolectando hongos en un área boscosa de Turinga. De repente se topó con unos huesos que habían sido desenterrados por animales salvajes. La policía y el equipo forense acudieron al lugar inmediatamente. Como ya podéis imaginar, los análisis confirmaron que los restos encontrados pertenecían a Peggy. Durante todos esos años había estado enterrada a tan solo 15 kilómetros de su casa. Debido al tiempo transcurrido, los forenses no pudieron establecer ni la causa ni el día del fallecimiento de la pequeña. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, la policía dio una información hasta el momento desconocida. Al parecer, en las pertenencias que encontraron de Peggy había ADN de un hombre que ya tenían fichado. Se trataba ni más ni menos que del terrorista Uwe Bonhart, fallecido en 2011 y conocido por quitarle la vida a 10 personas por su ideología. Pero tiempo después tuvieron que admitir que se trataba de una pista falsa. Al parecer, el ADN de este sujeto había sido transferido accidentalmente a la escena del crimen por una pieza no especificada del equipo policial. Después de todo, los agentes revisaron de nuevo el caso y las declaraciones de los testigos. Esto les llevó en 2018 hasta un empresario de pompas fúnebres que ya llamó su atención en el comienzo de la investigación de 2001. El hombre, que ya tenía 41 años, declaró durante el interrogatorio de 2018 lo siguiente. Según él, el día de la desaparición de Peggy, un hombre desconocido le entregó en una parada de autobús el cuerpo de la niña para que lo reanimara y salió corriendo. Como la niña ya había fallecido, llevó el cuerpo en su coche hasta un bosque donde la enterró, pese a que él no era el causante de su muerte. A esto añadió que quemó su bolso y la chaqueta. Aún así, el hombre terminó retractándose de su confesión, alegando presiones por parte de la policía. Así que, tras el registro de su casa, fue liberado. En 2020, los fiscales, ante la falta de pistas y sospechosos, archivaron el caso. A día de hoy sigue siendo todo un misterio quién acabó con la vida de la pequeña Peggy Knobloch. El hombre que aparece en la imagen era George Smith IV, quien para el momento de los hechos tenía 26 años y residía en Connecticut, Estados Unidos. El joven tenía una hermana mayor llamada Bree y ambos eran hijos del matrimonio formado por George y Maureen. Su madre recuerda que era muy divertido, buena persona y trabajador. Destaca que desde su adolescencia las chicas siempre iban detrás de él por su atractivo físico y por su sentido del humor. Con 23 años conoció a Jennifer Hegel, de 22, una estudiante de magisterio a punto de graduarse. Sus padres estaban contentos con la relación porque la joven era muy parecida a él, divertida y dinámica. Pero lo que más les importaba era que hacía feliz a su hijo. El 25 de junio de 2005, y tras 3 años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia con vistas al mar en Newport, Rhode Island.
En ese momento George estaba a punto de hacerse cargo de la tienda de licores que su padre tenía en Connecticut y Jennifer acababa de conseguir un empleo como profesora de tercer grado. Todos cuentan que estaban muy felices por comenzar una nueva vida juntos y también por algo que les hacía muchísima ilusión: su luna de miel. 2 días después de la boda viajaron hasta Barcelona, España, y una vez allí embarcaron en el Brilliant of the Seas, un crucero de lujo en el que recorrerían el Mediterráneo. Durante el viaje se hicieron amigos de una pareja y también de más gente. Entre ellos estaba Josh Askin, un californiano de 20 años que viajaba con sus padres y hermanos. Josh les presentó a 3 chicos de origen ruso que estudiaban en Estados Unidos y que eran conocidos en el barco por sus malas formas con el personal. Sus nombres eran Rusty Kaufman y los primos Greg y Zach Rosenberg. Así que con toda esta información voy a pasar directamente al día de los hechos. El 4 de julio, George y Jennifer cenaron en uno de los restaurantes del barco y después se fueron al casino. Allí se encontraron con Josh y con los 3 amigos rusos. Todos estuvieron bebiendo y jugando al blackjack. De hecho, bebieron tanto que George en un momento dado comentó en alto que tenía $50,000 en efectivo por regalos de boda. A las 2:30 el casino cerró y todos decidieron continuar la fiesta en la discoteca del barco, donde bebieron algo mucho más fuerte. Al parecer Josh consiguió una botella de absenta, que para los que no lo sepáis es una bebida que está prohibida en algunos países por su alto porcentaje de alcohol. Y con lo que sucede a partir de aquí hay que estar muy atentos porque existen varias versiones que voy a ir intercalando. Está la versión de Josh y los rusos, la de Jennifer y luego la de varios testigos del barco. Josh y los 3 chicos rusos contaron que Jennifer empezó a tontear con Lloyd Bota, el manager del casino, lo que generó una discusión entre la pareja. Sin embargo, varios testigos dijeron que no fue para tanto, que Jennifer simplemente estaba bebida y apoyó su cabeza en el hombro de Lloyd Bota. La mujer terminó la discusión dándole a su marido una patada en la entrepierna antes de marcharse enfadada. Los 4 chicos en su declaración hicieron bastante énfasis en algo, y era que Jennifer abandonó la discoteca poco antes de las 3:30 de la mañana acompañada de Lloyd Bota. A las 3:30 el local comenzó a cerrar, así que los 4 chicos decidieron acompañar a George hasta su camarote porque estaba muy intoxicado y no se tenía en pie. Gracias al registro de la llave se sabe que entraron en el camarote de los Smith a las 3:52 y una vez allí comprobaron que Jennifer no estaba. George, a pesar de su estado, convenció a los chicos para que le acompañasen a buscar a su esposa por el barco. Ellos cedieron, llegando incluso hasta la piscina. Pero como de Jennifer no había ni rastro, regresaron al camarote para dejar de nuevo a George. La segunda entrada, según el registro de la llave, se produjo a las 4:01 de la mañana. Los chicos contaron que dejaron a George encima de la cama y le quitaron los zapatos, cosa que el hombre les agradeció. Se puede decir que según esta versión se comportaron como muy buenos amigos. Sin embargo, el hombre que dormía en la habitación de al lado no declaró lo mismo. Este hombre era Cled Hyman, un oficial de policía que se encontraba también de vacaciones con su mujer. Según Cled, a las 4 de la mañana se despertó por unos gritos y golpes que venían de la habitación de George. Segundos después escuchó a varios hombres en el balcón del camarote hablando en un idioma desconocido. Luego la voz de otro como si se estuviera despidiendo de alguien. En ese momento el policía abrió la puerta de su camarote y vio a 3 chicos saliendo del de los Smiths. Si era así, ¿dónde estaba el cuarto? Más tarde, los 4 amigos contradijeron esta versión e hicieron hincapié en algo. Nunca estuvieron en el balcón de George y los 4 salieron a la vez de su habitación. Así que para ellos, Cled se había confundido.
Pero aquí no termina la versión del oficial de policía, porque además declaró algo un tanto extraño. Cuando los chicos se fueron, escuchó a un hombre hablando en la habitación de George, y no solo eso. La puerta del baño se cerró bastante fuerte mientras se escuchaba un ruido como de alguien lanzando objetos. Like maybe things were being put away or that they were looking for something. Lo más importante es que todo esto fue corroborado por el matrimonio que dormía en el otro lado del camarote de los Smiths. Además, todos coincidieron en algo. Tras escuchar un golpe muy fuerte, se hizo el silencio. Para entonces eran ya las 4:30 de la mañana, pero ¿dónde estaba Jennifer? La mujer lo único que recordaba era que esa noche se fue sola a su camarote poco antes de que el casino cerrara. El problema fue que iba tan bebida que al salir del ascensor se desmayó en uno de los pasillos y permaneció tirada en el suelo hasta las 5:10 de la mañana. A esa hora fue encontrada por el personal de limpieza, quienes la ayudaron a regresar hasta su camarote. Una vez dentro observó que George no estaba, pero aún así no se preocupó porque pensó que se había quedado con sus nuevos amigos. Lo que menos podía sospechar es que su marido ya había caído al agua. El 5 de julio a las 7:30 de la mañana, el barco comenzó a aproximarse al puerto de Turquía. Una joven de 16 años llamada Emily Roos fue hasta la cubierta para fotografiar la llegada con su nueva cámara. De repente observó algo en la barandilla que estaba junto a los botes salvavidas. Era una enorme mancha de sangre con huellas. La chica inmediatamente avisó a los de seguridad, quienes determinaron por la altura de la mancha que ésta podría pertenecer a alguien de la habitación 9062, es decir, la de Jennifer y George Smith. Del hombre no había ni rastro y a Jennifer la encontraron en el spa, donde tenía cita para un masaje. Por el personal de seguridad se enteró de que habían encontrado una mancha de sangre debajo de su balcón y que George no aparecía por ningún sitio. Esto solo indicaba que su marido se había caído por la borda. Una vez atracado el barco en el puerto, dieron aviso a las autoridades turcas. Varios agentes subieron a bordo para investigar la desaparición de George Smith. Curiosamente, mientras la policía hablaba con los pasajeros en el vestíbulo, el padre de Josh Askin comenzó a grabar en secreto las entrevistas de los agentes. Lo que menos podía sospechar es que una de las grabaciones arrojaría bastante luz en el caso. Jennifer, bastante afectada, declaró que debido al alcohol apenas tenía recuerdos de cuando abandonó el casino. Según ella, al despertarse por la mañana vio que George no había regresado, así que dio por hecho que se había quedado con sus 4 amigos. Fue por esto que bajó tranquilamente a su cita en el spa. Por su parte, los 4 amigos contaron que dejaron a George en su camarote a las 4 de la mañana y que después se fueron a la habitación de uno de ellos. Además, a eso de las 4:30 pidieron comida al servicio de habitaciones. Recordemos que a las 4:30 los vecinos de George escucharon un golpe muy fuerte dentro del camarote y luego silencio. Los agentes pensaron que ese fue el instante en el que el hombre cayó por la borda. Así que el hecho de pedir comida justo a esa hora les proporcionó una coartada perfecta. Al revisar el camarote de los Smiths, encontraron varias cosas extrañas, como por ejemplo sangre en el suelo, desorden y 2 líneas pequeñas de sangre entre las sábanas. Los zapatos de George fueron encontrados fuera de su cama, así que esto corroboraba parte de la versión de los 4 chicos. Con todos los datos recopilados, los agentes llegaron a la conclusión de que la madrugada del 5 de julio a las 4:30, el hombre salió al balcón y debido a su estado de embriaguez perdió el equilibrio, lo que le llevó a caer por la borda.
Durante bastante tiempo, Jennifer estuvo en el punto de mira. De hecho, acudió a varios programas de televisión para hablar de su inocencia. Los 4 chicos aparentemente tenían coartada, así que quedaban descartados. Y por otro lado, nadie entendía que la mujer no recordara nada de esa noche. Obviamente los Smiths no creyeron la versión del accidente, así que tiempo después contrataron a un equipo de abogados e investigadores independientes para que se hicieran cargo del caso. Y hay que decir que con todo lo que encontraron se podía pensar cualquier cosa menos que George cayó por la borda de manera accidental. Los investigadores primero interrogaron a los testigos y a los 4 amigos que vieron a George por última vez. Esto último no ayudó mucho porque Josh, por recomendación de su abogado, se acogió a la 5ª enmienda y no declaró. Los otros 2 no recordaban nada. Y Greg, que en ese momento estaba en prisión por tráfico de sustancias, aunque fue más colaborativo, dijo que no tenía nada que ver en el caso. En 2010, el abogado de la familia tuvo acceso a los documentos internos de la compañía Royal Caribbean sobre lo que sucedió esa noche, y hay que decir que descubrieron varios puntos interesantes. Según los registros, los chicos no pidieron comida al servicio de habitaciones tal y como declararon. Por lo tanto, la especie de coartada que se habían formado era falsa. El letrado que les representaba echó la culpa al personal del barco diciendo que seguramente se les había olvidado apuntar el pedido. Pero no solo eso, recordemos que estos chicos declararon que Jennifer abandonó la discoteca con Lloyd Bota, el manager del casino. Aquí los registros, los testigos y las imágenes de las cámaras de seguridad demostraron que no sucedió así. Por un lado, la llave de Lloyd Bota certificó que entró en el camarote de su novia 15 minutos antes de que Jennifer abandonara el casino, algo que su novia confirmó. Luego, tanto las cámaras de seguridad como varios testigos confirmaron que Jennifer abandonó sola la discoteca poco antes de las 3:30 de la mañana. Además, varios empleados contaron que la acompañaron hasta el ascensor porque iba muy bebida. Más de 1 hora después, la encontraron desmayada en uno de los pasillos. Para ese momento hacía 20 minutos que habían escuchado el ruido fuerte en su camarote. Así que con todo esto, Jennifer quedaba descartada como sospechosa. Gracias a la insistencia de la familia y de los investigadores contratados, el FBI comenzó a investigar el caso. Lloyd Bota y Jennifer Smith pasaron la prueba del polígrafo, sin embargo, los 4 amigos no lo consiguieron. En el año 2012, el FBI informó al abogado de los Smith de que existía una cinta de vídeo bastante interesante. Recordemos que el padre de Josh filmó imágenes de los chicos mientras estaban con la policía en el vestíbulo del barco. Este hombre grabó casi todo. Pues bien, en una de las grabaciones se ve a los chicos comentando entre risas la muerte de George. Por la forma en la que hablaban, daba la sensación de que sabían lo que le había sucedido. Además, Rusty se refería a él como el hombre que se cayó sin paracaídas desde su balcón. Rusty ante esto dijo que en ese momento no sabía que George había muerto y que simplemente hizo un comentario estúpido. No se sabe por qué estas imágenes estuvieron 7 años escondidas, pero se cree que fue por culpa de Royal Caribbean. La compañía no quería la mala prensa que conlleva una investigación por asesinato. Por su parte, la familia Smith no entendía cómo el FBI podía tener esa cinta en su poder y no hacer nada. Con toda esta información, los investigadores de la familia elaboraron su propia teoría basada en el robo. Parece ser que la pareja llevaba relojes caros y además el hombre presumió de tener bastante dinero en efectivo en su camarote.
Para ellos, la madrugada de los hechos, los 4 chicos trataron de robar a George, por eso le pusieron encima de la cama. Uno de ellos se quedó con él en la habitación y los otros 3 se fueron para crear una coartada. El que se quedó intentó quitarle el reloj a la fuerza, lo que le provocó arañazos compatibles con las 2 marcas de sangre encontradas en las sábanas. Quizá en ese momento George se dio cuenta de todo, empezaron a discutir y a tirarse cosas. De ahí los ruidos que escucharon los vecinos. Finalmente le lanzó por la borda a las 4:30 de la mañana. Sin embargo, los abogados contrarios dijeron que solo eran especulaciones y que no había pruebas. Lo único seguro para ellos era que el hombre iba muy bebido y que eso le llevó a caerse por la borda. A pesar de las pruebas en contra de este grupo, el FBI cerró el caso en 2015 sin aclarar qué le pasó realmente a George Smith. Esto sucedió porque Jennifer llegó a un acuerdo con Royal Caribbean y por negligencia le pagaron $1 millón. Para ella su marido falleció por un accidente. En 2009, y tras mudarse a otro estado, la mujer se volvió a casar y tuvo 2 hijos. Por su parte, Josh y los 3 chicos rusos mantuvieron un perfil bajo, pero aún así se sabe que en 2019 Greg fue asesinado por un ajuste de cuentas. A día de hoy los Smith están convencidos de que Jennifer nunca declaró la verdad. Ellos solo quieren saber qué le sucedió a George esa madrugada de julio de 2005. Erin Marie Gilbert nació el 4 de mayo de 1971 en San Francisco, California. Durante su infancia sus padres se separaron, motivo por el cual se mudó con su madre y sus 2 hermanas mayores a Everett, Washington. Aún así pasaba largas temporadas en San Francisco con su progenitor. Su familia y amigos la describen como una chica dinámica, cariñosa, inteligente y responsable. Esa clase de persona a la que le gusta hacer reír a la gente. Erin estaba muy unida a Catherine y Stephanie, sus 2 hermanas, tanto que acabó viviendo con una de ellas. En 1995, Stephanie residía con su marido y sus 2 hijos en la base de la Fuerza Aérea de Anchorage, Alaska. Como su esposo pasaba mucho tiempo fuera por su trabajo, persuadió a Erin para que se fuera a vivir con ellos. Así no estaría sola y le ayudaría con el cuidado de sus hijos. La chica aceptó y una vez allí comenzó a ganarse la vida como niñera. En su tiempo libre solía practicar todo tipo de deportes, sobre todo baloncesto, y aunque en el futuro quería ser escritora, tenía pensado acudir en los próximos meses a la escuela de cosmetología. Como era nueva, Erin no conocía a mucha gente en la ciudad, pero aún así solía ir a un bar de Anchorage donde además se reunían todos los lugareños. Fue allí donde, una semana antes de los hechos, conoció a un chico llamado Dave Combs. Los 2 se cayeron bien de inmediato, por eso intercambiaron los números de teléfono. Como el 30 de junio volvieron a coincidir en el bar, planearon tener una primera cita. Para ello decidieron que al día siguiente irían juntos a la feria forestal de Girwood, a 1 hora en coche de Anchorage. Para que os hagáis una idea, este lugar es de los más turísticos de Alaska y está rodeado de montañas y glaciares. En invierno la gente acude para esquiar y en verano se organizan caminatas, cursos de rafting y pesca. La principal atracción en esas fechas es la feria forestal.
El 1 de julio de 1995, Erin, de 24 años, estaba muy emocionada por su primera cita con Dave. Cuando salió a esperarlo, no lo hizo sola. Su hermana, junto a su marido e hijos, esperaron con ella para conocer al chico con el que iba a salir. Dave llegó en su coche a las 4 de la tarde y obviamente conoció a la familia. Una vez dieron su aprobación, Erin subió al coche con él. En ese momento, su sobrina de 4 años le dijo que debería llevar un teléfono móvil, pero ella se rió y le dijo que estaría bien. Lamentablemente, esa fue la última vez que su familia la vio con vida, porque en cuestión de horas el rastro de Erin se perdió para siempre. Como he dicho antes, Anchorage está a 1 hora en coche de Girdwood. Por eso, ese día, Dave y Erin llegaron a las 5 de la tarde. En la feria estuvieron caminando y tomando algo en uno de los puestos, cosa que certificaron varios testigos. Cuando a las 6 regresaron al coche, surgió el primer problema, y es que este no arrancaba. Hacía poco que en Alaska era obligatorio conducir con las luces delanteras encendidas en todo momento, sin importar si era de día o de noche. Dave, que aún no estaba acostumbrado a tener las luces encendidas durante el día, se olvidó de apagarlas al estacionar el coche. Al ver que este no arrancaba, asumió que la batería se había descargado. En ese momento el chico hizo algo que a mí personalmente me resulta raro. En vez de ir a la feria que estaba justo al lado para pedir ayuda, le dijo a Erin que un amigo suyo vivía cerca. El plan era caminar hasta su casa para que les ayudara con el coche. Mientras tanto, Erin tendría que esperar dentro de este. Según la versión de Dave, caminó durante 2 horas, pero no pudo encontrar la casa de su amigo. Cuando finalmente regresó al estacionamiento de la feria, Erin ya no estaba. En ese momento pensó que la chica se había enfadado por tener que esperar tanto tiempo sola, así que sin saber qué hacer, volvió a subir a su coche e intentó encenderlo. En el tiempo que estuvo parado, tuvo que ocurrir algún tipo de milagro, porque de repente arrancó. Durante 15 minutos lo dejó en marcha y después regresó a la feria pensando que Erin estaría allí. Dave estuvo buscando a la chica hasta la 1 de la mañana y al no dar con ella dio por hecho que había encontrado alguna forma para regresar a su casa. Como ya era tarde, decidió esperar hasta las 7 de la mañana para llamar y comprobar si había llegado bien. En cuanto sonó el teléfono, Stephanie supo que algo andaba mal. Su hermana no había regresado la noche anterior y esto no era normal en ella. La joven nunca se había ausentado una noche entera y las pocas veces que llegó tarde había avisado a Stephanie. En ese momento se fue con su esposo e hijos hasta Girdwood, donde recorrieron el recinto ferial con la esperanza de que Erin estuviese allí. Stephanie consiguió que alguien subiera al escenario para anunciar que estaban buscando a una persona desaparecida. Gracias a esto, algunos de los asistentes a la feria se sumaron a la búsqueda. Pero la joven no daba señales de vida, así que Stephanie hizo 2 cosas. Primero avisó a la policía y luego se pasó por una televisión local para que incluyeran la foto de la chica en las noticias. Las autoridades comenzaron una búsqueda intensiva por la zona con la ayuda de helicópteros y perros que duró varios días. Pero parecía que la chica se había desvanecido en el aire porque no encontraron ni rastro de ella. La familia también la buscó por su cuenta. De hecho, el padre viajó hasta Alaska para ayudar a encontrar a su hija. Como la última persona que vio a Erin fue Dave Combs, este se convirtió en una persona de interés para los investigadores.
Es importante mencionar que el chico cooperó en las etapas iniciales de la investigación y dio varias declaraciones a los detectives. Su relato del día en que Erin desapareció nunca varió. Insistió que la dejó en el coche y que cuando regresó 2 horas después, ella ya no estaba. Sin embargo, varias semanas después de la desaparición, Dave hizo un movimiento un tanto extraño. Al parecer acudió a una estación de policía para hacerse la prueba del polígrafo, pero cuando estaba a la mitad se fue sin completarla. Por su parte, los agentes estaban convencidos de que el caso de Erin era una desaparición y enfatizaron que no estaban investigando un homicidio. Para ellos no existían motivos para pensar que ella no estaba viva. Pero con el paso de los meses comenzaron a frustrarse por la falta total de pruebas en el caso. Simplemente no tenían ni idea de dónde podría estar Erin. Stephanie se negó a abandonar la búsqueda de su hermana menor. Por eso hizo viajes regulares a Girwood para ver si encontraba alguna pista. La mujer caminó por kilómetros de bosques y colgó miles de carteles de desaparecidos. Pero lamentablemente nada le acercó ni por asomo hasta el paradero de su hermana. Finalmente, por el trabajo de su marido, se mudó a Washington en septiembre del 96. Aún así, ella regresaba periódicamente a Alaska para buscar a Erin. En 2017, la familia ofreció una recompensa de $35,000 por cualquier tipo de información que les condujera hasta el paradero de la joven o hasta la persona responsable de su desaparición. Aunque recibieron varias llamadas, los detectives no pudieron seguir pistas sólidas. A día de hoy el caso lo lleva la unidad de casos sin resolver de la Policía Estatal de Alaska. Un detective revisa de forma rutinaria las miles de páginas del expediente de Erin. Esto lo hace con la esperanza de encontrar cualquier tipo de cosa que se haya pasado por alto. Todavía no ha habido avances recientes en el caso, pero aún así se considera activo y los detectives creen que aún se puede resolver. Según la policía, Dave Combs no es sospechoso de la desaparición de Erin, pero todavía tienen algunas preguntas que les gustaría hacerle. Es verdad que cooperó con ellos al principio, pero no ha hablado con nadie sobre el caso en años. Un detective de casos sin resolver ha hecho varios intentos de hablar con él, pero nunca le devuelve las llamadas. Los detectives creen que Erin llegó a la feria a salvo, ya que tienen testigos que recuerdan haberla visto junto a Dave allí. Sin embargo, no han encontrado a nadie que haya visto a Dave durante las horas en las que afirmó que estaba caminando buscando la casa de su amigo. Por eso esto se convierte en la única parte que no se puede confirmar. Se sabe que la familia de Erin no ha tenido ningún contacto con Dave desde la desaparición. En la página que tienen habilitada en Facebook para la búsqueda de la chica le dicen lo siguiente: Dave Combs, si sigues esta página, por favor, llámame y dime dónde está Erin y lo que pasó. Ten valor para terminar con este horrible viaje en el que seguimos buscándola. Como ocurre siempre en este tipo de casos, hay varias teorías sobre lo que le pudo haber sucedido a Erin esa noche. Cuando los detectives entrevistaron a la familia de Erin, les plantearon la posibilidad de que la chica tal vez se había ido de manera voluntaria. Pero Stephanie estaba segura de que ese no era el caso. Erin tenía demasiado por lo que vivir y absolutamente ninguna razón para huir. Era una chica madura y responsable, amaba su trabajo y estaba a punto de comenzar la escuela de cosmetología. Además, soñaba con convertirse en una autora de éxito y estaba muy unida a su familia. Según ella, su hermana nunca se habría marchado sin llamarlos.
Hay otra teoría que dice que cuando Dave se fue a buscar ayuda, Erin, cansada ya de esperar, decidió buscarla por su cuenta. Tal vez en ese momento alguien la vio sola y aprovechó la oportunidad para secuestrarla. Basándose en el principio de la teoría anterior, los agentes barajaron la posibilidad de que la chica se había perdido en el bosque. Una vez más, cansada de esperar a Dave, salió a buscar ayuda por su cuenta y se perdió. Los investigadores saben que muchas personas han fallecido en Alaska tras perderse en el bosque. Sin embargo, Erin nunca había sido propensa a deambular sola, y menos en una zona boscosa teniendo la feria justo al lado. Luego está la teoría que señala directamente a Dave Combs, la última persona que la vio con vida. Y es que en su historia hay varias cosas que no tienen lógica. Para empezar, su coche se quedó sin batería y en vez de ir a la feria que estaba justo al lado a pedir ayuda, decidió buscar la casa de un amigo. De esto no hay testigos y durante las 2 horas que en teoría estuvo fuera, Erin desapareció. Por otro lado está la batería del coche que se recargó por arte de magia después de agotarse, por no hablar de lo que hizo durante la prueba del polígrafo. Esta teoría lleva a pensar que tal vez cuando regresaron al coche sucedió algo entre ellos. Y Dave trató de ocultarlo haciendo desaparecer a la chica. Pero a pesar de todas estas cosas que nos pueden parecer sospechosas, nunca hallaron nada en su contra. A día de hoy, la familia de Erin es consciente de que ha pasado mucho tiempo, cosa que hace que un final feliz sea poco probable. Están convencidos de que alguien sabe lo que le sucedió esa noche, por eso la recompensa sigue en pie. Han pasado ya 26 años desde que Erin Gilbert fue vista por última vez. De seguir viva, tendría hoy 51 años. El chico que aparece en la imagen era Robert Dennis Blair Adams, nacido el 28 de diciembre de 1964 en Surrey, en la Columbia Británica de Canadá. De su infancia no hay información, o al menos yo no la he encontrado, por eso nos vamos a trasladar directamente a 1984, cuando Blair tenía 20 años. En esta época comenzó a tener problemas con las sustancias ilegales y el alcohol, hasta que finalmente decidió hacer terapia y acudir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, cosa que mejoró bastante su vida. Su familia y sus amigos le recuerdan como una persona alegre, trabajadora y muy optimista. En 1995 se trasladó a Alemania para trabajar en la empresa de construcción de su tío. Allí conoció en una fiesta a una chica y empezaron a salir, sin embargo lo dejaron a los pocos meses cuando Blair regresó a Canadá. Ya en 1996 trabajaba en otra empresa de construcción de Surrey, donde por cierto estaba muy contento. Y hay que añadir que además llevaba varios años sobrio. Sin embargo, en el verano de ese mismo año tuvo que sucederle algo, porque su comportamiento cambió de manera radical. En julio de 1996, el comportamiento de Blair, de 31 años, cambió de la noche a la mañana. Para empezar, dejó las reuniones de Alcohólicos Anónimos y luego, según Sandra Edwards, su madre, el chico comenzó a tener un comportamiento paranoico con cambios de humor. También padecía de estrés y le costaba conciliar el sueño. Además decía que alguien estaba contando falsos rumores sobre él y que le querían muerto. Cuando Sandra le preguntó a su hijo por qué estaba así, él contestó que no podía hablarle de eso.
El 5 de julio, Blair hizo varios movimientos extraños. Primero fue hasta su banco y retiró todo su dinero, unos $6,000, pero no solo eso. También tenía una caja de seguridad con joyas y oro que dejó vacía. Al parecer, todo lo guardó dentro de una riñonera que a su vez introdujo en una mochila de lona. Después de esto, fue hasta su trabajo y le dijo a su jefe que renunciaba sin dar ninguna explicación. Esto fue algo que sorprendió tanto a su jefe como a sus compañeros porque le iba muy bien allí. Además, se fue antes de que pudieran extenderle su último cheque. El 7 de julio tomó un ferry en Victoria con destino a Seattle, pero una vez allí, los funcionarios de inmigración no le dejaron entrar. Y es que Blair llevaba encima mucho dinero y joyas, así que pensaron que estaba vinculado al tráfico de sustancias. Además, les mintió diciendo que no tenía antecedentes, cosa que era mentira porque los oficiales comprobaron que tenía cargos por robo. Así que no tuvo más remedio que regresar a Canadá. En ese momento fue hasta la casa de un amigo y le pidió que le ayudara a cruzar la frontera porque alguien intentaba acabar con su vida, pero este amigo no pudo ayudarle. Por eso el 9 de julio intentó de nuevo ingresar en los Estados Unidos, pero en esta ocasión a pie. Una vez más, le negaron la entrada. Al parecer, alguien había robado un coche y la descripción del sospechoso coincidía con la de Blair. El chico negó los hechos y como no había pruebas, no le pudieron acusar ni detener. Tiempo después encontraron el vehículo robado aparcado muy cerca de la frontera por la que Blair había intentado pasar. Incluso el amigo al que había pedido ayuda declaró que le vio conducir un coche que no era el suyo. Así que todo esto llevó a pensar que realmente Blair fue el autor del robo. Después de esto, Blair fue hasta el aeropuerto de Vancouver y alquiló un Nissan Altima. Con este vehículo intentó de nuevo cruzar la frontera y lo consiguió. Después fue hasta el aeropuerto de Seattle y pagó $1,600 por un billete a Frankfurt, Alemania. Muchos creen que tenía pensado encontrarse allí con su antigua novia, pero la mujer afirmó tiempo después que nunca más volvió a tener contacto con él. A las pocas horas canceló el billete a Frankfurt y compró otro con destino a Washington. Aquí lo curioso es que solo compró el billete de ida y no el de ida y vuelta, que salía mucho más barato. A primera hora de la mañana del 10 de julio, Blair llegó al aeropuerto de Washington, donde alquiló un Toyota Camry. Después condujo durante 7 horas hasta Knoxville, Tennessee. Y a eso de las 5:30 de la tarde tuvo que parar en una gasolinera. El empleado que le atendió contó que Blair tuvo problemas al intentar acceder de nuevo al coche que había alquilado. Cuando este empleado fue a ayudarle, se dio cuenta de que Blair intentaba abrirlo con las llaves de un Nissan. En teoría, las del Nissan que había alquilado en Canadá. El trabajador le dijo que las llaves no pertenecían a ese vehículo, pero Blair insistió en que eran las correctas y afirmó que no tenía otras. Como en ese momento Blair no entraba en razón y además como comenzó a ponerse bastante nervioso, el empleado llamó a una grúa para que se llevara el coche y a él le recomendó alojarse en un hotel que había cerca. A las 7 de la tarde, Blair llegó al hotel Fairfield Inn, donde comenzó a tener más comportamientos extraños. Las cámaras de seguridad le grabaron entrando y saliendo hasta 5 veces del vestíbulo, y los empleados le describieron como una persona nerviosa que daba la sensación de que alguien le estaba persiguiendo. El chico pagó los $100 que costaba la noche y se fue de ahí sin entrar nunca en la habitación. Se puede decir que esa fue la última vez que alguien le vio con vida. El 11 de julio, 2 trabajadores de la construcción encontraron en un parking cercano al hotel el cuerpo sin vida de Blair. Los investigadores a primera vista vieron cosas muy extrañas. Era como si nada tuviera sentido en la escena del crimen.
Para empezar, el cuerpo de Blair estaba desnudo de cintura para abajo, y tanto sus pantalones como sus calcetines estaban dados la vuelta. Parecía como si alguien se los hubiera quitado a la fuerza. Además, a su alrededor había $4,000 en efectivo, en monedas de Canadá, Estados Unidos y Alemania. Cerca de él encontraron una riñonera con joyas y oro. Y justo al otro lado estaba tirada la llave del Toyota Camry. Hay que recordar que al chico de la gasolinera solo le dijo que tenía la del Nissan. La autopsia reveló que Blair no había consumido ningún tipo de sustancia ilegal o alcohol y estableció que la causa de su fallecimiento se debía a un fuerte golpe en el estómago provocado por una palanca o un tubo de acero. Sin embargo, en la escena no encontraron nada de esto. También tenía heridas en la cabeza y en las manos. Estas últimas indicaban que había intentado defenderse de su atacante. Además, en su mano derecha tenía un mechón de pelo, pero el resultado de la prueba de ADN no fue concluyente. Los investigadores entrevistaron a varias personas de los alrededores y un hombre contó que a eso de las 3:30 de la mañana escuchó gritos que parecían de una mujer. También interrogaron a su familia y amigos, y gracias a esto pudieron saber que semanas antes de dejar su empleo, Blair estuvo con un hombre misterioso al que no conocían. Con la descripción que dieron, los agentes consiguieron hacer un retrato robot del individuo, pero nadie pudo identificarlo. Con el paso del tiempo y sin pistas que seguir, el caso irremediablemente acabó enfriándose. La policía elaboró varias teorías sobre lo que le pudo haber sucedido a Blair Adams. Por la forma en la que encontraron a Blair, la primera teoría hace referencia a un encuentro sexual que salió mal. Para empezar, en la zona donde apareció el cuerpo era habitual este tipo de prácticas. Así que pensaron que quizá contrató los servicios de una mujer, sucedió algo entre ellos y la persona que llevaba a la chica acabó con su vida. Pero lo raro es que no le robaron porque tenía encima todo su dinero y las joyas. La segunda teoría tiene que ver con una enfermedad mental. Aunque es verdad que no tenía antecedentes, quizás sufrió un brote psicótico que le llevó a hacer todos esos viajes y después a quitarse la vida. Pero esto es algo que no tiene sentido, primero por la causa de la muerte y luego por las heridas defensivas y el mechón de pelo. Cómo no, otra teoría habla de juego sucio. Tal vez se encontró con alguien o vio algo que no debía y acabaron con su vida. Y por último, y quizá la que más sentido tiene, es que Blair tuvo problemas con ciertas organizaciones mafiosas. Tal vez se metió en algún negocio que salió mal y le amenazaron. Por eso hizo todos esos viajes para huir hasta que finalmente dieron con él. Para respaldar esta hipótesis está el hombre misterioso con quien fue visto semanas antes de su muerte. Por no hablar del dinero, las joyas y el oro que tenía en su caja de seguridad y de la que se desconoce su procedencia. Jim Jones, el detective encargado del caso, declaró que todo era un auténtico misterio y que no podían explicar lo que había sucedido. Han pasado ya 25 años y la muerte de Blair Adams sigue siendo todo un misterio.